Estimados estudiantes, vamos a charlar un poquito acerca de esta sección de vectores, que es el capítulo 3 de nuestro libro guía. Vamos a charlar un poquitico de los vectores, vamos a revisar eh, pues el contenido de esta unidad. Pues empecemos hablando pues que ¿por qué vamos a usar los vectores? Porque los vectores es una muy buena representación de cantidades físicas. O sea, el vector nos puede permitir representar algunos objetos, algunas magnitudes, algunos elementos del estudio de la física. Por lo tanto, el manejo de los vectores como herramienta matemática va a ser muy útil. Entonces, antes de empezar a hablar de vectores, pues tenemos que hablar de sistemas coordenados. Ustedes desde pequeñitos han reconocido el plano cartesiano. Ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, las calles de nuestra ciudad, Bogotá, se comportan de una manera muy cercana a un plano cartesiano, donde lo que nosotros llamamos positivo y negativo lo podemos asociar a norte y a sur, y lo mismo el este y el oeste lo podemos asociar a positivo y negativo, pero en el otro eje, digamos en el eje Y o en el eje X. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que llamamos coordenadas en el plano. Las dos formas de coordenadas en el plano más usuales son las coordenadas rectangulares, que son las que conocemos, la del plano cartesiano, y las coordenadas polares. Eh, el sistema de coordenadas rectangulares, como el que siempre hemos utilizado, pues es el que tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. El eje X usualmente lo colocamos en la horizontal y el eje Y lo colocamos en la vertical, y dependiendo de los valores de números reales pues podemos localizar un punto en el plano. Entonces si yo tengo un punto de coordenadas como está aquí, de coordenadas, ya les muestro, quiero sacar el lapicito, de coordenadas 5,3, pues es porque tienes 5 elementos en X y 3 en Y. Estas son las coordenadas rectangulares usuales. Pero también nosotros podíamos ubicar un punto con relación a algo que se llaman coordenadas polares. Las coordenadas polares pues son básicamente, ya no tienen un valor de X y un valor de Y, sino lo que tiene es un ángulo con referencia al eje X y una magnitud o una distancia. Entonces, si yo quiero las coordenadas de este punto que está acá, pues las coordenadas van a depender de este ángulo de inclinación y la distancia que hay de aquí hasta allá. También es una pareja ordenada. Como en el otro lado primero damos la de X y la de Y, aquí primero damos el radio, o sea la distancia que hay acá, y luego damos el ángulo. ¿Listo? Nosotros podemos hacer un paso de coordenadas rectangulares a coordenadas polares teniendo en cuenta esta relación. Y eso es utilizando trigonometría. Si yo tengo, por ejemplo, una coordenada polar, donde yo tengo aquí el radio, la distancia, y tengo aquí el ángulo, pues si yo quiero saber el valor de x, pues utilizo trigonometría y con r coseno de teta encuentro el valor de x. Y si yo quiero saber el valor de y, con trigonometría hago r seno de teta. Y con eso encuentro las coordenadas rectangulares. Yo puedo hacer un paso de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. ¿Listo? Son dos sistemas que puedo yo pasar del uno al otro. Un punto ubicado en coordenadas polares lo puedo pasar al mismo punto en coordenadas rectangulares y viceversa. Bueno, aquí les dicen cómo, les dan unos ejemplos. Bueno, entonces aquí está la definición de lo que son coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares, aquí hay un ejemplo de coordenadas polares. Entonces le pide que si tiene las coordenadas rectangulares pase las polares, y con estas formulitas de acá hacemos todo esto. Estas le sirven para pasar de polares a rectangulares y estas le sirven para pasar de rectangulares a polares. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta en específico sobre ejercicios de eso, no duden en hacerlas en los foros. Bueno, aquí está el ejemplo, uno de los ejemplos del libro, dice cómo es. Ahora,
Vamos a hablar de dos tipos diferentes de cantidades, una cantidad vectorial y una cantidad escalar. Ahí están las definiciones, básicamente la, la cantidad escalar es un numerito que me está hablando de algún tipo de magnitud, 5 segundos por decir algo, o 4 kilos, kilogramos, o 7 metros. Es un numerito que me indica algún valor y tiene una unidad de medida adecuada. Pero digamos que lo diferencia de las cantidades vectoriales es que no tiene una dirección. Si nosotros hablamos de cantidades vectoriales, son numeritos iguales que esos, pero que van para algún lado. Tienen una dirección, tienen un sentido. Entonces la cantidad vectorial sí efectivamente tiene un sentido. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que yo tengo 3 metros, pero 3 metros moviéndome hacia el nororiente, por decir algo. Entonces, si yo digo 3 metros que me muevo al nororiente, es muy diferente a decir solo 3 metros. Cuando yo digo me muevo 3 metros, estoy hablando de una cantidad escalar, solo el numerito con una magnitud. Pero si yo digo me muevo 3 metros al nororiente, a tantos grados, entonces ahí sí voy a tener una descripción mucho más significativa porque ya me está diciendo una dirección y un sentido para dónde quiere que yo coja. Entonces ahí está la definición de cantidad vectorial. Entonces aquí hay cantidades escalares, cantidades vectoriales y también se describe aquí en el texto pues cómo se escriben, pues para diferenciarlas, ¿no? Tienen una flechita en la parte de arriba. Bueno, algunas propiedades, pues los vectores tienen algunas propiedades. Cuando, cuando decimos, cuando podemos decir que dos vectores son iguales, pues son dos vectores son iguales si tienen la misma medida, o sea, tienen la misma magnitud y además van para la misma dirección. ¿Sí? O sea, no podemos decir que, digamos, yo puedo decir, me muevo 3 metros al norte y 3 metros al sur, son dos vectores totalmente diferentes, así sean 3 metros. Nosotros podemos sumar vectores. Nosotros los vectores los podemos sumar aquí y vamos a tener un vector resultante. Aquí vamos a utilizar algo que se llama la ley del paralelogramo y lo vamos a utilizar, lo vamos a encontrar usando eh, suma de coordenadas de vectores y también utilizando trigonometría. Entonces es importante que le echen una leidita a esto y cómo hacemos para sumar vectores. ¿Listo? Tenemos algunas propiedades que se cumplen en los vectores que van a ser muy importantes. Eh, Aquí les dicen cómo se debe hacer, van a aparecer ejemplos de cómo sumamos vectores, cumplen ciertas propiedades, también existen negativos de los vectores, que es cambiarle la dirección, por decirlo así, podemos sumar vectores, o sea, tenemos operaciones entre los vectores, son operaciones muy parecidas a las que hacemos con los solos numeritos, ¿listo? Les recomiendo que vayan leyendo cuidadosamente. También podemos multiplicar un vector por un escalar. Si yo tengo, por ejemplo, voy a moverme 3 veces 3 metros en dirección norte. Eso es un vector, porque me está diciendo la dirección y la cantidad. Pero yo puedo pensar en que puedo hacer ese mismo vector 5 veces. Entonces me voy a mover 15 veces en dirección norte. Entonces yo puedo hacer multiplicación de un numerito por un escalar, por un vector. Y pues va a tener sus implicaciones. Aquí está la definición y aquí están algunos ejemplos. Tenemos que empezar a coger habilidad en poder representar vectores. El vector se representa usualmente con una flechita, ¿no? Desde donde uno empieza hasta donde uno termina. Y esa flechita me dice pues la dirección y la magnitud que recorrió el vector. Bueno, aquí vamos a hablar de los componentes de un vector. Los componentes de un vector básicamente un vector lo podemos descomponer en sus valores de x y de y. Por eso es importante tener un buen conocimiento del plano cartesiano. Y los componentes del vector pues me van a indicar pues los valores de x y los valores de y. Yo después podría hacer suma de vectores utilizando sus valores de x y de y. También es importante reconocer aquí el ángulo. Eh, Aquí aparecen unas operaciones parecidas a lo que hicimos con, con pasar de
coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Aquí vamos a ver algunas cosas de vectores. Aquí aparecen vectores unitarios, que es coger un vector y convertirlo en un vector que tenga la misma dirección, pero que su magnitud, su medida, sea 1. Eso lo podemos hacer dividiendo entre la magnitud del vector. Si por ejemplo nosotros tenemos un vector que mide 15 metros, digamos que es el vector 15 metros moviéndome a la derecha, si yo quiero encontrar el vector unitario de ese vector, pues va a ser un vector que sea me muevo 1 metro a la derecha, con la misma dirección, el mismo sentido, pero solo que mida 1. Y eso lo hacemos dividiendo entre el número 15 y entre 15 me da 1. Aquí tenemos algunas características de los vectores, cómo los sumo a partir de sus coordenadas rectangulares, cómo utilizo el método gráfico para sumar. Bueno, aquí hay ejemplos y prácticamente aquí terminamos nuestra sección. Entonces sé que van a haber algunos ejercicios que se les puede complicar un poquito con los vectores. Eh, Escríbanme esos ejercicios que se les complican un poquito, me muestran lo que han hecho, los escribimos en el foro y allá en el foro buscamos soluciones. Entonces básicamente esta es una pequeña introducción a este capítulo 3. Entonces quedo pendiente de los foros, muchachos.